trabajo es sobre artista peruano Teófilo Castillo. En el presente trabajo abordé la figura de este artista y crítico peruano, uno de los artistas más representativos de finales del siglo XIX y principios del XX, y que aunque existe mucho material sobre Teófilo Castillo por la popularidad que tiene en su Perú natal, sobre todo el trabajo de Villegas Torres, al que me referí mucho, siempre quedaba un poco la incógnita sobre sus últimos 2 años de vida, que los realizó acá en la provincia. Entonces un poquito lo que hice fue abandonar ese momento, esa etapa. Castillo fue en Lima una de las personalidades más destacadas del ambiente cultural. Su campo de trabajo no solo se circunscribió a la plástica, sino también a la crítica artística, disciplina en la que se lo considera el exponente más importante de su época, hombre de opiniones firmes y bien fundamentadas, casi temido, pero siempre muy bien reconocido y respetado por su tarea. Gustaba de la lectura y el estudio, tanto en las artes en general como en la historia, y estaba especialmente fascinado por los periodos precolombino y virreinal, a los que consideraba como los periodos clásicos del esplendor peruano. En sus obras y textos se aprecia su lucha apasionada en contra de la modernidad importada que estaba transformando su querida Lima colonial. Y es un poco la lucha de su vida dentro de lo que ha sido no solamente la producción artística, sino su producción literaria, la crítica. Inclusive fue considerado en Perú y en Latinoamérica como probablemente el primer artista del siglo XX que haya abordado en la plástica temática vinculada a lo precolombino, y además fue reconocido en Perú por ser, si no el primero, uno de los primeros y más importantes coleccionistas de arte precolombino, de objetos precolombinos, todo un referente en la materia, y además una persona que luchaba mucho contra lo que él llamaba buitres, que terminaban llevando objetos precolombinos hacia otras latitudes. Entonces un personaje muy interesante. Como era costumbre en los artistas de aquel entonces, Castillo tuvo su viaje a Europa, donde pudo estudiar con los grandes maestros. A su regreso en barco de ese viaje, hace una parada en la ciudad de Buenos Aires, porque obviamente el viaje era muy largo desde Europa hasta Perú, y en esa parada conoce a su mujer, a la mujer con la que termina casándose y termina viviendo por esas cosas de la vida casi una década ahí en Buenos Aires. Y en esa década en Buenos Aires tuvo, la verdad, una tarea muy interesante, pues trabajó en la famosa Galería Vilcon, no solamente como empleado al principio, sino también desarrollando una tarea en fotografía muy importante, y además llegando a ser el asesor artístico de la galería, además de que escribió mucho en crítica de diarios y periódicos como Caras y Caretas, La Prensa, La Nación, y además llegó a tener su propia galería. Se vinculaba con artistas de un renombre bastante importante, como para que nos demos una idea del peso que tenía quizás Castillo en aquel entonces. Su grupo con el que se vinculaba estaban nombres como Pío Colivadino, Eduardo Schiaffino, Leopoldo Lugones, Rubén Darío, un hombre realmente de mucho peso y mucha actividad. Luego retorna al Perú, donde tiene obviamente una carrera muy destacada tanto en la plástica como en la crítica. El presente trabajo está dividido básicamente en 3 partes. La inicial, donde se aborda la primera visita que hizo Teófilo Castillo a Tucumán, allá por 1918, del cual tomo bastante sobre un trabajo de Diego Petán Leonardo, una tesis que presentó en el 2019, que hace todo un rejunte de esas crónicas de ese viaje de Castillo. Esta primera visita en 1918 a Tucumán fue una visita fugaz de tan solo 2 días, que formaba parte de un viaje de varios meses que inició en Lima y finalizó en Buenos Aires, en el que Castillo pretendía conocer el sur andino en busca de aires frescos que lo alejaran de cierto hastío que tenía en relación al ambiente cultural peruano de aquel entonces. De este viaje redactó una serie riquísima de crónicas de los lugares que visitó. De Tucumán hizo observaciones muy interesantes respecto sobre todo al Parque 9 de Julio, la Casa Histórica, Plaza Independencia, las obras de Lola Mora, Museo Colonial y otras más. Críticas muy interesantes porque se ve que a Lola Mora le tenía un buen afecto en cuanto al vínculo personal, pero no así destacó demasiado sus obras acá. Pero bueno, quedó bastante bien impresionado en términos generales con la provincia. La segunda parte del trabajo aborda ya lo que es el afincamiento de Castillo en Tucumán, que se da en 1920, las diferencias con el ambiente cultural de Lima. Claramente habían llegado a un punto que el artista decide emigrar y elige nuestra ciudad como destino. El arribo a Tucumán no fue
No fue un suceso intrascendente para la provincia, ciertamente, pues su fama lo precedía. Aunque la visita anterior había durado tan solo 2 días, el recuerdo de su nombre, sus dibujos y sus textos de viajes publicados en el diario local La Gaceta aún estaban frescos en la memoria de los tucumanos. Y al llegar a la provincia, un poco lo que era el taller, la casa de Castillo acá en Tucumán, y al llegar a la provincia, sale rápidamente a la búsqueda de amistades y de poder conocer un poquito este ambiente cultural. Entre sus primeras amistades y más fuertes vínculos lo hace con Juan Heller, quien el propio Juan Heller luego le dedica unas líneas muy lindas que decía: nervioso y ágil, apenas llegado, no esperaba que se le rindiese el tributo social que él merecía, por cierto, y que la aldea no concede, sino esquiva y tardíamente. Él mismo, sin presentaciones ni tarjetas, fue en busca de las gentes, acercándose a todas aquellas que por sus antecedentes o figuración intelectuales podían alternar ciertos encuentros de conversación selecta o interesante. Se aproximaba a ellas, las interrogaba, sugería las ideas, inquiría su cultura y rebosaba de contento cuando había encontrado un sentimiento noble, una idea elevada o siquiera un ideal propósito de perfeccionamiento. Líneas que le dedicaba Heller a su íntimo amigo, que, bueno, si bien fueron solo 2 años los que estuvo acá, tuvo una tarea bastante importante. Llega en el 20 y en el 21 ya forma parte del plantel de la Academia de Artes de la Universidad, donde también se hace muy amigo de Atilio Terragni, que a su vez Atilio Terragni era la mano derecha de Heller, entonces se arma todo un grupo muy interesante. Castillo además estuvo muy presente en lo que son las publicaciones locales, participó mucho en el diario La Gaceta, era habitual encontrar su firma en algún artículo o ver que otras obras de él ilustraban alguna página. Y para 1922 fundó la revista Sol y Nieve, revista regional argentina, de la que lamentablemente solamente llegaron a editarse 5 o 6 números, pues la salud de Castillo se deteriora rápidamente y para finales de 1922 muere. Una revista muy interesante, porque es la primera revista que se realiza con tricromías en la provincia y fueron editadas en los talleres gráficos de La Gaceta, que me interesaba hacer la aclaración que hasta la semana pasada no encontrábamos ningún ejemplar de esa revista, ningún original, y bueno, gracias a la gestión de don Oscar Castillo pudimos encontrar los primeros originales y acercárselos esta semana a La Gaceta para que los digitalicen. Así que la verdad que fantástica revista, muy muy interesante. Y por último el trabajo cierra con un breve repaso de 2 de sus obras ejecutadas durante sus años de residencia en Tucumán. La primera de ellas es la que estamos viendo, se llama Evocación Histórica, es probablemente la obra más conocida y referida de Castillo durante el último periodo de su vida. Este óleo, fechado en 1921, apareció publicado por primera vez en aquel año a toda página en la tapa de la edición extraordinaria de Navidad de La Gaceta. La obra nos presenta una escena donde con generoso colorido se representan los momentos posteriores a la declaración de la independencia frente al histórico solar. Cabe destacar que al momento de pintar esta obra la fachada original ya no existía, por lo que para la reconstrucción de esta escena Castillo se valió de la famosa fotografía de Paganelli. Numerosos personajes se concentran a las puertas de la antigua casona donde se realizó la cura, vestidos con ropa propia de la época. En el centro, el general Belgrano sostiene triunfante en sus manos el pabellón nacional, presentándolo al Congreso de Tucumán, un personaje ubicado bajo el umbral de la casa. No sé si llega a verse ahí apenita. Ese personaje levanta las manos victorioso. Hacia la izquierda de la obra, por aquí, entra la Virgen de la Merced en procesión. Y bueno, para acentuar un poco el clima festivo, Castillo se toma la licencia de pintar un lapacho en flor en julio, adelantándose un poquito a la época, pero bueno, por una cuestión de asentar. Y lo mismo sucede con lo que se ve atrás, lo que es la cúpula del campanario de la iglesia matriz de la catedral, que obviamente para 1816 eso no estaba todavía, pero Castillo lo hace para acentuar un poco esa cuestión que tenía del mensaje, ¿no? De la pérdida de lo tradicional y todo eso. Y por último, esta obra, que me resulta súper interesante, fue un hallazgo que costó bastante poder rastrearla. Es una obra que además tiene la particularidad de que formó parte de la colección personal del propio Juan Heller. Probablemente su última obra, se llama Lapachos en Flor, un óleo menos conocido, casi olvidado.
Ejecutada hacia 1922, el artista nos presenta una escena serena, primaveral, que está enmarcada por una vegetación abundante y el majestuoso lapacho rosado que presume su exuberante floración. Dos hermanos de la orden de predicadores se encuentran en un antiguo portón del convento. Se trata de una escena de la vida cotidiana en la que el artista nos sitúa a una distancia justa, donde nos permite ser testigos privilegiados del momento sin llegar a invadir la intimidad de los personajes. Un anciano fraile de cabeza blanca y bastón en mano se acerca lentamente al portón. El otro, un poco más joven, sale a su encuentro y lo espera bajo el dintel. Asoma imponente por detrás de la escena la cúpula de la Basílica del Rosario. Considerando la perspectiva de la imagen, podemos pensar que este muro, que hoy ya no existe, se levantaba en la parte posterior del templo, seguramente donde hoy se encuentra alguno de los patios de la Universidad Dominica. El manejo cromático del artista asombra, la luz llena la escena y los colores del follaje tiñen todo el ambiente, cuidando de no permitir que la atmósfera pierda la calma y la serena alegría que nos propone esta jornada primaveral. Luego de su muerte, principalmente gracias a su hijo Carlos Aitor, el más chico de todos, que también fue un artista, entre las décadas del 50 y del 60 él mismo se encarga de devolver o repatriar un poco la gran producción de Castillo a Perú, por lo que quedan muy pocas obras acá en Argentina. Calculamos que el Tucumán y el resto del país no deben quedar más de 25 obras. Muchas de sus obras más importantes están en colecciones públicas en Perú, sin embargo ninguna de estas está en Argentina. Todas las dos obras que acabamos de ver forman parte de colecciones privadas de acá de Tucumán, por lo que, como dato de color, como para cerrar, si alguien quisiera tener contacto con la firma de Castillo, tendrá por el momento que conformarse con la Casa de Electrodomésticos homónima, que fundada tras su muerte por uno de sus hijos, luce con orgullo en la rúbrica del pintor en lo que es su logotipo. Así que bueno, muchas gracias.